Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Como siempre es un placer conectar con ustedes, mis queridos seguidores, y compartir un poco de chisme, análisis y, por supuesto, mucha diversión. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo ya les da una pista, ¿verdad? Kerem Bürsin atado a Hande, el secreto detrás del vínculo, impactante revelación. Prepárense porque hoy desentrañaremos los misterios, las especulaciones y, sobre todo, exploraremos qué hay detrás de esta relación que, para muchos, ha sido una montaña rusa de emociones. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el chisme, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si ya sienten la emoción que vamos a compartir. Es una forma genial de apoyarme y de saber que les gusta el contenido. Así que sin más preámbulos, comencemos. El mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general está lleno de romances, de relaciones que nacen y que a veces terminan de la manera más inesperada. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin duda, un claro ejemplo de ello. Su historia, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue un auténtico fenómeno. La química que se veía en pantalla se desbordó fuera de ella, alimentando las expectativas y los sueños de millones de fans alrededor del mundo. Al principio, la relación entre Kerem y Hande era, aparentemente, idílica. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía que estaban construyendo un cuento de hadas moderno. Los medios de comunicación no se cansaban de hablar de ellos, de sus logros profesionales, de su estilo, de su belleza. Era la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el ojo público, las cosas no siempre son lo que parecen. La fragilidad de la fama, la presión constante y las expectativas desmedidas pueden ser un caldo de cultivo para el desgaste y la eventual separación. Pero, ¿qué es exactamente lo que llamamos el secreto detrás del vínculo? Bueno, la verdad es que hay muchísimas teorías, especulaciones y rumores que circulan por Internet. Unos dicen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie, otros aseguran que se enamoraron de verdad y que la relación se desgastó con el tiempo. Algunos apuntan a terceros, a la incompatibilidad de personalidades, a presiones externas. La lista es larga y cada teoría tiene sus defensores y detractores. Lo cierto es que el secreto no reside en una única verdad, sino en la complejidad de los factores que influyeron en la relación y su posterior final. Lo cierto es que desde que anunciaron su separación, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bastante discreto respecto al tema. Han sido cautelosos con sus declaraciones, evitando dar detalles que pudieran alimentar el morbo o la especulación. Esta prudencia, lejos de calmar la curiosidad, ha generado aún más intriga y ha alimentado la sed de información de sus seguidores. Este mutismo ha reforzado la idea de que existe algo más allá de lo visible, algo que prefieren mantener en privado. Una de las teorías más comentadas es la de la presión mediática. Ser una pareja tan mediática implica una gran cantidad de atención. La prensa, los fans, las redes sociales. Todo el mundo está pendiente de cada movimiento, de cada gesto, de cada palabra. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar y a veces puede desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Imaginen tener que estar constantemente en el centro de la atención, con la necesidad de rendir cuentas sobre sus vidas privadas. No es fácil, ¿verdad? La persecución constante de los paparazzi, los titulares sensacionalistas, las opiniones vertidas en redes sociales, todo ello crea un ambiente hostil que puede afectar la estabilidad emocional y por ende la relación. El escrutinio público puede llegar a ser tan intenso que en ocasiones impide el desarrollo natural de la pareja. Otra de las teorías, y que tiene mucha fuerza, es la de la incompatibilidad de personalidades. Aunque en la pantalla parecían ser la pareja perfecta, es posible que en la vida real tuvieran diferencias irreconciliables. Las personalidades, los estilos de vida, las expectativas. Todo esto influye en una relación. A veces dos personas pueden quererse mucho pero no ser compatibles para construir un futuro juntos.
La idealización que se genera en el ámbito público, donde se proyecta una imagen perfecta, puede esconder diferencias fundamentales que con el tiempo emergen y minan la relación. Es común que la incompatibilidad se manifieste en desacuerdos sobre temas importantes, como la forma de afrontar la fama, las prioridades profesionales o incluso el estilo de vida. Además, no podemos olvidar las posibles presiones externas. El mundo del espectáculo es competitivo y a menudo hay intereses económicos y profesionales en juego. Los representantes, los productores, las marcas. Todos quieren sacar provecho de la imagen de los actores. Esto puede influir en las decisiones que toman, y a veces puede afectar a las relaciones personales. La exigencia de mantener una imagen pública, la necesidad de cumplir con contratos publicitarios, la presión para generar contenidos que mantengan el interés del público. Todo ello puede generar tensiones en la pareja. La ambición profesional, las oportunidades laborales y las decisiones que deben tomar cada uno de ellos pueden, a veces, generar conflictos que a la larga resultan difíciles de superar. Pero, ¿qué ha pasado con Kerem y Hande después de la separación? Bueno, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento. Kerem ha participado en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Hande ha continuado siendo una de las actrices más populares de Turquía, consolidando su éxito y demostrando que su talento va más allá de su belleza. Han demostrado ser profesionales en el sentido más amplio de la palabra, y han sabido mantener la calma y la discreción en todo momento, enfocándose en su trabajo y evitando caer en polémicas innecesarias. Han demostrado resiliencia y han sabido convertir la adversidad en una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Y hablando de éxito, algo que es innegable es el impacto que Love is in the Air tuvo en la carrera de ambos. La serie les abrió puertas a nivel internacional, y les convirtió en estrellas reconocidas en todo el mundo. El éxito de la serie fue un trampolín para sus carreras, catapultándolos a la fama y abriéndoles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Incluso después de la separación, el cariño del público por ellos sigue intacto. La serie dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, quienes siguen recordándolos con cariño y esperan con ansias sus nuevos proyectos. ¿Pero por qué decimos que hay un secreto detrás de todo esto? Bueno, la verdad es que nadie, aparte de Kerem y Hande, conoce la verdad absoluta de lo que sucedió entre ellos. Sin embargo, las pistas que nos han dado, los rumores que circulan, las entrevistas que han concedido, todo esto nos permite construir una imagen, aunque sea parcial, de lo que pudo haber ocurrido. El secreto no reside en una única verdad, sino en la suma de experiencias, emociones y decisiones que solo ellos conocen en su totalidad. Es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. No podemos juzgar ni especular sobre sus vidas privadas sin conocer la verdad. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y admirar su trabajo. La privacidad es un derecho fundamental y es importante ser conscientes de ello. Entonces, ¿cuál es la impactante revelación a la que nos referimos? En realidad, no hay una única revelación. El impacto de la relación entre Kerem y Hande reside en la complejidad de sus emociones, en la presión que sufrieron, y en la forma en que ambos supieron manejar la situación. La revelación es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y que las relaciones amorosas, por muy perfectas que se vean desde fuera, están sujetas a las mismas dificultades y complejidades que cualquier otra relación humana. La verdadera revelación reside en la fragilidad de la fama y en la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine mediática. La impactante revelación también radica en la lección que nos dejan, la importancia de la privacidad, la necesidad de proteger los sentimientos y la valentía de seguir adelante a pesar de las dificultades. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor, la fama y las presiones externas pueden ser una combinación explosiva, pero que también es posible salir adelante, aprender de la experiencia y seguir creciendo como personas. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos grandes profesionales que han sabido sobrellevar las adversidades y que han demostrado que a pesar de todo, el trabajo y el talento son lo que realmente importa. Su historia es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y las presiones externas pueden mezclarse para crear un cóctel explosivo. Han demostrado que es posible mantener la dignidad, la discreción y el profesionalismo, incluso en las circunstancias más difíciles. Han sabido transformar la adversidad en una oportunidad para crecer y fortalecerse. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel no es solo una historia de amor truncada,
es un reflejo de la complejidad de la vida, de la fragilidad de las relaciones y de la presión constante que sufren las figuras públicas. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen perfecta, existen personas con sentimientos, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y que, a pesar de la fama, también experimentan las mismas alegrías y tristezas que cualquier otra persona. La historia de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de proteger los sentimientos. Nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que las relaciones amorosas están sujetas a las mismas dificultades y complejidades que cualquier otra relación humana. Pero, ¿qué podemos esperar de estos dos talentosos actores en el futuro? ¿Qué proyectos nos depararán? ¿Seguirán cosechando éxitos y sorprendiéndonos con su talento? La respuesta, por supuesto, es sí. Tanto Kerem como Ande tienen un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento. Su talento, su dedicación y su profesionalismo les aseguran un lugar destacado en la industria. Podemos esperar nuevos proyectos, nuevos personajes y, sin duda, más éxitos. La historia de Kerem y Ande es una lección de vida, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante, aprender de la experiencia y crecer como personas. Su historia es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y las presiones externas pueden mezclarse para crear un cóctel explosivo, pero que también es posible salir adelante, mantener la dignidad y el profesionalismo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado la inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado algunas teorías, hemos analizado algunas situaciones, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta famosa pareja. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre todo esto, así que los invito a dejar sus comentarios. ¿Creen que hubo un secreto? ¿Qué piensan que pudo haber pasado entre Kerem y Hande? ¿Qué esperan de sus carreras? Compartan sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y no olviden que me encanta que estén aquí. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.